Hola, ¿qué tal? Buenas. A ver quién hay por allí. Hoy vamos a tener... Vamos a hablar sobre la indefensión aprendida. Ahora, Vicente, ¿qué tal? Se escucha bien, ¿no? Y como siempre vamos a hablar con Rita. Así que... Nada, deciros lo de siempre. Que no desecharlo y que estas charlas en realidad las improvisamos. Es decir, cada uno por su parte prepara la charla y luego nos dejamos un poco fluir. Hola Rita, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Muy buenas, aquí aterrizando. Hola Guay, Cosmi. ¿qué tal? Buenas noches a ti, Juan, Buenas. y buenas noches a los que se vayan conectando. ¿Hace mucho calor por allí? ¿Ya o no? Mucho, mucho. Hoy un día súper pegajoso, ayer también. Y bueno, pues aquí estamos. La verdad es que Eso. cuando me planteaste hablar de la indefensión aprendida, Ajá. me pareció, bueno, había otros temas que ya hablaremos en otros directos, pero me pareció súper interesante porque es una trampa que es muy humana y que causa mucho sufrimiento, ¿no? Entonces es como hablar de un tema que puede dar mucha luz a gente que no sepa que ha estado atravesando este proceso y que ahora con la charla y con los comentarios que hagamos le ponga luz, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera, poner luz a temas que causan sufrimiento es muy importante, es muy importante. Así que te agradezco la idea porque la idea fue tuya Ujú. y, y me parece algo que puede ayudar a sanar a la gente y dar pistas para abrir este tema, ¿no? Dentro. Y bueno, pues gracias. Sí. Nada, a ti. Bueno, y coméntanos qué es para ti o qué consideras que es la indefensión aprendida. Eh, la, la, la frase más simple con la que yo podría explicar qué es la indefensión aprendida es una cárcel psicológica. Ajá. Para mí es una cárcel psicológica, es lo más parecido a eso, ¿no? A estar encarcelado, a estar esclavizado o esclavizada. Eh, eh, Porque la persona que padece este tipo de sensaciones, de emociones y de este síndrome tan complejo, porque es muy complejo, que a veces se puede confundir con otras cosas, eh, digamos que cree que en sí mismo esa persona no puede hacer nada para cambiar la situación que vive, ¿no? La manera de percibir la Ujú. realidad de forma negativa y por otro lado que tampoco se cree como capaz de tener cualidades o virtudes o capacidades dentro de sí para poder solucionar este tema, para poder salir de ese embrollo, ¿no? Ujú. Entonces es como que no es capaz de plantearse ninguna meta ni ninguna solución alternativa para salir de ello. Entonces se identifica con el papel de víctima y con vivirse desde una sintomatología casi permanente que tiene que ver con el fracaso, con la insatisfacción, con esta imposibilidad de poder buscar soluciones que lo saquen de ese tema, ¿no? Son personas que se Ujú. culpan de todo, eh, eh, se creen culpables por todo lo que pasa, que se creen a sí mismos que no son óptimos, y claro, todo esto genera una sensación de inseguridad permanente, ¿no? Como que nunca se va a llegar a solucionar, como que se ve la vida de una manera muy negativa, muy gris, y, y bueno, esto de alguna manera lleva a afrontar la vida de una manera muy pasiva, ¿no? Genera un afrontamiento pasivo. ¿Qué quiere decir? Que como yo no tengo estas capacidades de salir de estos problemas, de estas dificultades,
Entonces es como que hay como una especie de resignación de una tonalidad como gris, en donde la persona se resigna a vivir de esa manera, a vivir a medias tintas, a vivir sin colores, a vivir sin esa posibilidad de poder salir y poder brillar y poder generar más seguridad en su vida, ¿no? Más brillo, más ilusión. Sí. Eso para mí es la forma más sencilla que encuentro de explicar lo que para mí es la indefensión aprendida. Cárcel psicológica. Y más que nada es una cárcel mental, porque la persona que se vive a sí misma de esta forma se identifica con creencias limitantes. O sea, todo esto está nutrido por creencias limitantes, ¿no? Que son surrealistas, que son ilusorias, y que creo que convendría mucho trabajar esas creencias, ¿no? Que bueno, ya después las podemos comentar, ¿no? Sí. Bueno, dime, sí. Dime. Hay No, un por ahí... cuento Dime. ¿Un cuento de quién? Cuenta. De Jorge Bucay, que habla de un niño que va a ver un circo y ve a un elefante muy grande con una estaca muy, muy pequeña atado a una cuerda súper fina. Entonces el niño no entiende cómo el elefante no se escapa, no se escapa, y es básicamente porque le ataron cuando era muy pequeño, entonces creció con esa estaca y esa cuerda y pensaba que jamás podría soltarse, a pesar de toda la fuerza que en realidad siendo adulto tiene, y que sería súper fácil. Claro, sí. Viene muy bien ese cuento de Bucay, ¿no? Para que la gente también se identifique, ¿no? Que no es por falta de capacidad, sino por una percepción errónea de la realidad, que la das como buena y al final uno se vive limitadísimo, ¿no? Limitado, sin ilusión. Sí, está guay. He buscado, he investigado un poquito, muy corto tiempo, el primero que describió el síndrome este fue Martin Seligman, que fue un psicólogo de la década de los 60 del siglo pasado. Esto suena un poco raro, ¿no? La década de los 60 del siglo pasado. Yo nací en el 64, pero bueno, un poco para que los más jóvenes se ubiquen un poco, ¿no? En que ya hace unos añitos, ¿no? Hace más de medio siglo que se describió este síndrome, ¿no? O este conjunto de síntomas y de formas de percibirse a sí mismo, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? Él lo hizo con perros, ¿verdad? Hizo un experimento con perros. Exactamente. Sí, hubo un experimento. Bueno, cuéntalo tú si quieres. Sí, bueno, que le ponía descargas a los perros y tenían que apretar una especie de manivela para que parase esa descarga. ¿Qué pasó? Que él por error, pues había veces que la manivela no funcionaba o que funcionaba sin esas descargas. Entonces los perros se acondicionaron su mente al pensar que no tenía ningún sentido seguir luchando y seguir peleando y que iban a seguir sufriendo de descargas independientemente de si apretaban una manivela o no. Sí, y entonces se quedaban en la jaula, no se iban. Claro. E incluso se deprimían. Y se deprimían. Dicen que se escondían y se quedaban muy, muy escondidos en una esquina y como muy con estado depresivo. Claro, y no reaccionaban. Sí. Esto en los humanos, porque claro, la prueba esta es un poco, a día de hoy se vería como maltrato animal, ¿no? Porque se le dan descargas a los perros y tal. Pero en la vida cotidiana de los seres humanos que habitamos este hermoso planeta, sucede mucho
este tipo de cosas, y de hecho, fíjate, yo lo escribí porque creo que es algo que a lo que nos tenemos que poner a reflexionar, ¿no? O a meditar, ¿no? Con esto, ¿no? El núcleo del conflicto este es que una persona cree y está convencida de que no tiene ningún poder de afrontar las situaciones nefastas o negativas de la vida, o los conflictos o los bloqueos a cualquier tipo, ¿no? A nivel físico, a nivel emocional, a nivel laboral o de relaciones vinculares. Es porque evidentemente ha habido unas experiencias en su infancia. La persona ve que no hay solución satisfactoria. Hablo de experiencias que tienen que ver con violencia física, familiar, que se da en el entorno familiar cuando los niños son pequeños y son testigos de violencia familiar hacia la madre o hacia ellos, ¿no? O de cualquiera de los integrantes. Y el bullying y el mobbing también, ¿no? Los problemas en el trabajo, estas cosas de meterse con un compañero y tal, que esto lo hacen los adultos también, y el bullying que es a nivel escolar, ¿no? De los niños, ¿no? Que por ahí lo han visto y lo generan en sus compañeros. Estos son ejemplos de la vida cotidiana que estamos viendo diariamente en las noticias, y que lo que hacen es mostrarnos que aún queda mucho por hacer a nivel de salud mental y a nivel de reestructuración, ¿no? de todo lo que son las conductas humanas y las relaciones vinculares, ¿no? Entonces todo esto se genera en la infancia, evidentemente. Una persona que en su etapa adulta genera indefensión aprendida con todos los síntomas, es porque lo ha vivido, porque ha habido alguien cuando era pequeño que ha hecho algún comentario, la madre, el padre, un tío, un hermano, un vecino, y luego después en el colegio, ¿no? Entonces todo eso se queda dentro de la psique, y a medida que van pasando los años, esa persona lo introyecta. ¿Qué quiere decir? Que lo que recibió como información de fuera cuando era pequeño, como que lo hace suyo, y entonces ya eso sigue funcionando, ¿no? Una de las maneras de alguna manera sanar esta indefensión aprendida, bueno, después lo hablaremos, ¿no? Las soluciones y tal, pero uno de los antídotos es enseñar a la gente a ser resiliente, a asumir las dificultades de la vida y como aprender a darle vuelta a la tortilla, ¿no? O virar la cara de la moneda, y no quedarse nada más que con ese aspecto de las creencias limitantes y de los introyectos. Y esto es un trabajo terapéutico, ¿no? Que como terapeutas y como psicólogos o psicoterapeutas, psiquiatras, la sanidad está invitada, ¿no? A actuar sobre este tipo de cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, la resiliencia, ser capaz de darte cuenta de que eres como una especie de, eh, ¿cómo se llama? Con lo que te duchas, que se echa el gel ahí, ¿no? A ver si me Dosificador. saltan las palabras. No, el dosificador no, que es como de goma y te echas el gel ahí y te restriegas en el cuerpo. ¿Cómo se llama eso? Esponja. Esponja, esponja. Entonces, que a veces somos un poco esponjas, ¿no? Que cuando tienes algo en tu vida que te toca y que te afecta, la esponja como que se exprime y se hunde, y a lo mejor, pero poco a poco va saliendo, y aunque sea la esponja sale desde otro lugar, ¿no? Y darte cuenta un poco de eso, ¿no? Sí, sí. Me gustaría hablar de los síntomas Eso, que, sí. que Sí, se yo tenía, expresan dentro de este síndrome, ¿no? tenía varias Porque preguntillas. Una es esa. ¿Cómo reconoces que tienes indefensión aprendida en aprendida, ti mismo? claro. Pues hay varios síntomas, hay varios. Uno de los principales es el miedo constante, el miedo y la inseguridad constante, ¿no? El miedo a no llegar, a no poder, a no saber.
También aparecen recurrentemente pensamientos de derrota y de resignación, ¿no? Ansiedad también, cuando ansiedad por el futuro, ¿no? Porque como en el presente me vivo con todo este síndrome, como he aprendido a vivir la vida de color gris, pues tampoco tengo ninguna esperanza de que en el futuro esto pueda mejorar. Entonces el futuro se transforma en un espacio agorero en donde va a continuar esta historia, ¿no? Por eso se vive ansiedad, porque la ansiedad es el miedo al futuro. La Hay cadena de también, pánico. sí, sí, también. Un bloqueo a un estándar elevado pues puede provocar crisis de pánico, bloqueo general. Una sensación de pasividad, ¿no? Como que haga lo que haga, me esfuerce lo que me tenga que esforzar y intente lo que tenga que intentar, no voy a llegar. Entonces todo eso se va transformando en una actitud pesimista con desilusión, se siente un estado de baja motivación, o Con se hacen las apatía. cosas, apatía, sí, astenia incluso a nivel físico, de esta desilusión, ¿no? Que me ocupa todo, tanto la mente como lo emocional, como lo físico, ¿no? Y Puede bueno, producir a medio o largo plazo una depresión. sí, sí, puede generar una depresión, sí. Y bueno, pues esto son un conjunto de emociones, de sensaciones, de sentimientos, de percepción de sí mismo, que están caracterizados por tres cosas principales, ¿no? Que me gustaría remarcar para que la gente también lo tenga en cuenta. Una es el desánimo, que es como que se apodera de toda nuestra energía. Otra es el abandono y otra es la pasividad. Digamos que son como las tres características fundamentales, ¿no? de la indefensión aprendida. Básicamente encuentro esos síntomas como para comentar. Luego después puede haber subsíntomas o síntomas más pequeños. A nivel de contenido mental siempre hay pensamientos derrotistas, ¿no? Es como estar dándole vuelta siempre al rulo mental de haga lo que haga, no voy a poder, no voy a poder, no voy a salir de esto, ¿no? No voy a salir. Y de hecho, las frases, que yo me las escribí aquí, decía, ¿no? Un estado de pasividad sostenido por estas creencias limitantes y que se van repitiendo como en un segundo y tercer plano, que es, no puedo, estos son los pensamientos que sostienen, ¿no? La indefensión. No puedo, no puedo en presente, pero también está el modo futuro, que refuerza un presente chungo, ¿no? Que no puedo y no podré, ¿no? No valgo y no valdré tampoco, no valdré. No sé y no sabré. No llego, no llegaré, no soy capaz y tampoco seré capaz en el futuro, ¿no? Entonces, la persona afectada no ve solución, no ve posibilidad de cambio y claro, obviamente es muy fácil entrar en la desmotivación y en la desesperanza, y que esa desesperanza continuada en el tiempo llegue a consolidar un estado de desolación, ¿no? Porque existe una afectación integral de la persona, en donde a nivel mental, a nivel de sensaciones, a nivel de percepción, a nivel de emoción y a nivel de acción, empieza todo a tener esta connotación, ¿no? Y entonces por eso se habla de una afectación integral, ¿no? De la persona. Por eso no basta con tomar la decisión a nivel cognitivo, ¿no? De romper con este ciclo negativo, sino que toca activar un compromiso
real y de verdad, interno, con respecto a comenzar a desmantelar todas estas creencias. Y eso tiene que ver con el desaprender, ¿no? El desaprender. Sí. Pone aquí, a ver, Karina dice, es como trabajar contra la marea. A ver, primero claro, primero de todo hay que asumir, ¿no? Hay que reconocer estos estados. Y para reconocer estos estados, pues tengo que tener contacto con los pensamientos que hay en mi mente. Tengo que hacerme consciente, ¿no? De los pensamientos que hay en mi mente. Y una vez que tome conciencia y me dé cuenta de eso, ahí es donde puedo empezar a vislumbrar la posibilidad de desaprender, ¿no? Pero Sí, primero hay que tomar conciencia. luego hablaremos de los tips o de lo que recomendamos. Pero es muy cierto lo que dices, ¿no? Yo siempre intento imaginarme que yo todo lo que vivo a diario no es una película, ¿no? Y yo soy el guionista y director de la película que lo reflejo y lo escribo. También soy el espectador, intento contemplar un poco, y el actor principal. Entonces, no solo es suficiente con contemplar, con ver lo que me sucede, con ser consciente de, en este caso, esa indefensión, sino tomar acción y ponerlo por escrito también viene muy bien, porque muchas veces nos quedamos anclados en que es que esto es muy difícil, ¿cómo voy a salir? Llevo mucho tiempo, todo está contra mí. Y bueno, María Alonso Puig pone un ejemplo de un barco que si simplemente se gira 1 grado cada día, 1 grado, un 1%, al final el destino va a ser completamente diferente al que tenía. Lo que pasa es que muchas veces pensamos o creemos que queremos todo ya y si no, no es suficiente, ¿no? Yeah. Entonces, simplemente el hecho de 1 grado, un 1% de acción, pues cada día, al final, las consecuencias van a ser maravillosas. Sí, sí. Yo creo que es muy importante asumir el compromiso que tenemos como humanos con respecto a este tema, ¿no? En concreto, que a mí me parece súper interesante porque seguramente que haya muchísimas personas que estén resintiendo este síndrome de indefensión aprendida y no lo sepan, lo ignoran y, y piensan que es su carácter, que es su forma de estar en el mundo, que, a ver, es que yo soy así, es que yo siempre veo la mitad del vaso vacío, ¿no? O porque mi padre era así, o porque mi madre era así, o porque me crié con una abuela que había vivido en la guerra y había tenido muchas carencias, entonces siempre estaba recordando lo que le faltaba y tal, ¿no? Pero, bueno, volvemos de nuevo a hablar lo que hablamos tú y yo en petit comité cuando hablamos por teléfono, cuando estamos juntos, ¿no? En algún momento, que el punto es, no importa lo que te haya pasado, es que no importa, no es que no importe, sí importa lo que te ha pasado, no lo quiero trivializar, ¿no? Porque somos lo que somos gracias a lo que hemos vivido a nivel histórico y a nivel cronológico, qué duda cabe de eso, ¿no? Pero yo no puedo anclarme en el pasado y vivirlo en el presente para proyectar en el futuro una manera de estar en el mundo enquistada, pasiva, disfuncional, ¿no? Gracias a que tenemos unas capacidades y unos potenciales que podemos despertar, pues se nos puede hacer totalmente posible el cambiar nuestra vida en presente y luego también consolidar un futuro diferente, ¿no?
Entonces, evidentemente, lo que te haya pasado no tiene por qué ser motivo de que toda tu vida la vivas de esa manera, ¿no? Entonces, adquirí el compromiso de tomar conciencia de que yo puedo estar creando mi vida permanentemente. ¿Y cuándo la creo? En el presente. Para que el futuro sea diferente si en el presente estoy sufriendo y me encuentro limitada y me encuentro triste y me encuentro agobiada y tal. Porque la indefensión aprendida es algo que se vuelve crónico. Y si no estamos muy pendientes de los síntomas y pensamos que somos así, entonces difícilmente podamos cambiar, ¿no? Esto me parece importante resaltarlo. Sí, y así un poco con todo. A mí, por ejemplo, me ayuda cosas súper sencillas o súper simples que me hacen un poco agitar la mente y darme cuenta de que cualquier creencia o cualquier hábito lo puedo cambiar o modificar. Y te voy a poner un ejemplo simple para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, cambiar el orden de la basura. Cambiar el cubo en un sitio y ponerlo en otro sitio. Eso a mí me hace estar más consciente de decir, ah, pero es que siempre está ahí. Bueno, pero es que ahora lo cambio a otro sitio. Voy a estar este mes con el cubo en otro sitio, ¿no? O ir al trabajo desde otro a otro, por otro camino. Eso hace que esa creencia que yo tenía de no, es que esto es por ahí y en ese sentido y tienes que ir ahí porque va más rápido, o es que la basura tiene que estar aquí porque es más cómodo, no, pues es que no. Te ayuda un poco a que ese rumio mental se desinfle en ese sentido. Y es una acción, ya ves, súper fácil y súper sencilla, ¿no? Yo siempre digo que cuando una hora de terapia justo antes de darte un paseo es mucho mejor que dártelo después, ¿no? Que la sensación vas a entrar a terapia con otra sensación. A ver lo que pone Karina aquí, a ver qué dice, ejemplo, como mamá. Dije, mejoraré algunas cosas de mi infancia con la educación de mis hijos, aunque he tenido una infancia llena de amor y también hubo dolor, pero bueno, ellos trataron de que no... De no sufrir sería, ¿no? Ajá. De ocultar a los niños. Ajá. Dice, perdón, sufriéramos, ocultar a los niños. También eso es una... ¿Cuántas responsabilidades cargamos en nuestros padres de nuestra vida? Cuando ellos han vivido otra época y han vivido desde otro lugar y han tenido y han vivido pues otra herencia de sus padres y de sus abuelos y han vivido otra vida, entonces lo han hecho lo mejor que han podido. Entonces, claro. Y te han dado lo más importante que tienes, que es la vida. O sea, la vida es un regalo. Y hacen lo que pueden o han hecho lo que pueden. Entonces, bueno, pues, y estoy hablando de casos extremos, ¿no? Hijos maltratados que han sido capaces de perdonar a sus padres y han sido capaces de llevar una vida estable. Sí. Es importante saber esto, ¿no? Por eso cuando yo digo no importa tu pasado, no quiero despreciarlo ni quiero trivializarlo. El pasado forma parte de tu vida, pero siempre podemos reconfigurarnos, ¿no? Siempre podemos desaprender y aprender otras cosas para poder cambiar nuestra forma de vivir, de sentir, de pensar. Sí. Pues, si quieres, vamos a ir ya cerrando. Dime cuáles son los tips o cuáles son lo que tú consideras que es importante para poder trabajar y poder gestionar esa indefensión aprendida. Vale, bueno, a ver, como facilitadora de espacios meditativos, para mí es muy importante el
el que la persona que está percibiéndose a sí misma con este síndrome de indefensión adquirida, con estas características que dijimos antes, pueda descubrir cuál es el origen de sus pensamientos. O sea, de los pensamientos negativos, ¿no? Que están activos dentro de sí mismo, ¿no? ¿De dónde surgieron esos pensamientos negativos? Porque la mayoría de los pensamientos que tienen que ver con creencias limitantes no son originados por nosotros, no son de producción propia, sino que son una rémora de opiniones, juicios y formas de pensar de otras personas, ¿no? Entonces, te puede haber venido de tus padres, te puede haber venido de algún maestro, alguna maestra, luego después cuando has tenido novios, novias, de alguna pareja, de algún tal, ¿no? Entonces, empezar a manejar este tipo de cosas, darte cuenta que de dónde surgen, ¿no? ¿Cuál es el origen de estos pensamientos que dan lugar a las creencias limitantes? Porque entonces eso es una manera de como disociarte de ese pensamiento y no pensar, por ejemplo, soy torpe, ¿no? Y me pongo ya la etiqueta aquí en la frente, ¿no? Bueno, soy torpe. Bueno, pero esa puede ser una parte de mí, que puedo asumir acciones o pensamientos de torpeza, pero no es el 100% de lo que soy yo. Entonces, si me identifico con esa parte, sufriré, y todos los que están a mi alrededor también sufrirán, porque me viviré limitada, me viviré insegura. Entonces, darme cuenta de dónde surgían esos pensamientos y también polarizarlos, ¿no? O sea, el ver la otra parte. Bueno, a veces puedo ser torpe y a veces puedo ser muy lista, o puedo ser muy inteligente, o puedo ser muy capaz, ¿no? Claro. Eso es lo primero, de descubrir el origen de los pensamientos, de dónde viene eso. Después, cambiar los pensamientos modificando el valor que tienen. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, algo que puede llegar a ser un piropo o algo bonito de decirle a un niño, ¿no? Porque, claro, negativo podría ser, eres torpe, eres bruto, o eres bruta, o nunca vas a llegar a ningún sitio, o no eres inteligente, o tal. Pero tanto puede hacer daño una opinión o un juicio negativo como un juicio positivo. Por ejemplo, qué responsable eres, ¿no? Y esto ay, bueno, le estás diciendo a tu hijo o a tu sobrino, ay, que eres muy responsable, que eres muy maduro, sí. Pero el niño va a creer que la valoración del exterior, el mirarle con buenos ojos, el amarle, el aceptarle, el quererle, el sostenerle, lo va a lograr solo y cuando sea responsable o maduro. Y cuando le toque ser irresponsable o inmaduro, no va a saber cómo hacerlo. Entonces, es como asumir que puedo cambiar los pensamientos esos, ¿no? Que no me tengo por qué identificar con una parte sola. Entonces, bueno, pues eso, pues lo mismo puedo decir, ay, bueno, yo antes pensaba que era torpe, pero esto puede ser mentira. A ver, voy a prestar más atención a cuando las cosas me salen bien, por ejemplo, ¿no? O cuando soy capaz de hacer algo. Y entonces le voy desactivando el poder que tiene el soy torpe, la etiqueta de soy torpe, ¿no? Por ejemplo. Mira, Araceli dice, me ha encantado la frase que dice, es muy difícil sacar a una persona así de su mundo. Si analizas la frase, estamos haciendo un juicio de no sé a qué persona se referirá, ¿no? Pero está haciendo un juicio muy potente, ¿no? O sea, como identificando el comportamiento de esa persona en global y como si fuera su mundo completo y diciendo que es muy difícil, ¿no? Volvemos otra vez al 1%, ¿no? Y a la sensación de no identificarse. A mí me gusta mucho yo alguna vez lo he hablado con pacientes o incluso en terapia, ¿no? El hecho de, bueno, es que también del siglo pasado, de Barrio Sésamo, tú veías el Barrio Sésamo. Sí. Epi Blanc, que decía, esto es arriba, esto es abajo.
Adelante, atrás, a Bueno, derecha, a izquierda, sí. para los que tengan menos de 23 años, son unos dibujos que hablaban, pues ponían los dos extremos, ¿no? Y me gusta identificarme, o por lo menos intento identificarme, con los dos extremos. Es decir, yo sí me considero una persona hiperactiva, es porque también hay un lado mío muy potente que es muy perezoso. Porque si no, no me consideraría hiperactiva, me consideraría pues tranquila, normal, serena, no tendría esa creencia en mi mente de que yo soy esto. O me considero lo que tú dices, ¿no? Responsable, y es porque también tengo un lado irresponsable. Es decir, tengo identificado en mi cerebro lo que es la responsabilidad, pero porque también tengo identificado lo que es la irresponsabilidad muy presente. Lo que pasa es que no lo... Huyo de una, Claro, huyo de una y fijo la otra. Claro, ese es claro, el mecanismo. claro. Entonces, pero la tengo muy presente, más de lo que querría, porque en realidad, pues eso, huyo, no quiero estar ahí, no quiero ser una persona Claro, irresponsable, pero claro. pero el otro lado también lo tengo muy presente. Entonces, ser consciente de que cuando nos identificamos con eso es porque el otro lado, pues lo tenemos también presente, ¿no? Y Ya. es lo que tú dices. Eh, el- eh, Tanto un refuerzo positivo puede ser muy malo como un refuerzo negativo, Claro, ¿no? claro, exactamente. Porque crea una identificación en la persona, ¿no? Crea una identificación. Entonces ya, soy eso y lo otro no soy. Mm. Y es una lucha También, porque en realidad para aceptarnos en toda nuestra multidimensionalidad, lo mejor que te puede pasar es enterarte alguna vez en tu vida de que eres todo, de que eres claro, es que todo. a mí me ayuda también darme cuenta de que somos mucho más parecidos de lo que pensamos, ¿no? En el momento de que te identificas, no, yo es que soy X, no, yo es que, madre mía, ¿cómo soy? Madre mía. Ya, Pero bueno, si es que tu vecino y tu primo y tu padre y todos tienen parte de eso que tú tienes. Entonces, sí, la identificación, de hecho, la identificación muchas veces no tiene que ver con el hacer, no tiene que ver yo, como organizo todo el día mi agenda y la termino, soy una persona responsable, ¿no? mm, Bueno, a lo mejor me considero responsable y no hace falta que haga nada de eso, ya, ¿no? O a lo mejor, no sé, yo con los chavales lo que les digo, cada día calienta uno y el que calienta es el más guapo, porque es el que le toca y sí, es el más guapo o la más exacto. guapa de la clase. Entonces es como, y cuando termina me dicen, no, pero es que cada día es el más guapo es uno. Digo, claro, es mentira. Pero si dijeras más feo también, lo que pasa que ya que es mentira, vamos a decirnos cosas guays, ¿no? Claro, sí. Mm. Bueno, otro Entonces, tip, otro sí, tip. Em, Entre lo que es lo que ha pasado en mi vida y lo que estoy viviendo en el presente, para poder cambiar la manera de percibirme, es interesante que aprenda a vivir la diferencia que hay entre lo que ha pasado en mi vida y lo que está pasando hoy. ¿A qué voy? Que si, por ejemplo, cuando eras pequeño te han humillado o te han exigido o te han vilipendiado o te han pegado o te han criticado o te han juzgado, por ejemplo, te han humillado al hablar, ¿no? Hablabas y te ridiculizaban o te decían, no, tú no hables, cállate, ¿no? Entonces seguramente que eso te quede dentro y lo desarrollas después en tu vida adulta. Entonces sientas inseguridad a la hora de hablar y tal. Bueno, prueba en el presente, con la energía que tienes en el presente, si has detectado que eso te viene porque ya has tocado cuál es el origen de estos pensamientos que mantienen esta indefensión aprendida, prueba y date permiso para poder hablar, ¿no? El otro día lo estaba hablando con una paciente en terapia individual, ¿no? Que decía que
permanentemente ella sentía que cuando estaba en un grupo con amigos, y con amigos que la conocen muy bien, y que ella tiene confianza con ellos, pero así todo se está comparando permanentemente con ellos, ¿no? Entonces, como ellos hablan mucho, se divierten y tal, ella se siente como muy descafeinada, ¿no? Como que no va a tener gracia lo que dice. Pero claro, como yo le decía, pero no te estás dando cuenta de las opiniones que estás virtiendo con respecto a ti. O sea, yo no tengo gracia, yo no sé hablar, yo no soy alegre, y entonces todo eso también hace que menos todavía te animes, ¿no? Entonces, mira de dónde se originan estos pensamientos y establece la diferencia. Vive la diferencia, ¿cuándo? ¿Cuándo la puedes vivir? En el presente, porque es el único lugar en donde se está manifestando toda tu existencia. En este instante, entonces, cuando vas a la reunión con amigos, tú tomas la decisión interna. Pues hoy, aunque sea una chorrada, pero voy a hablar y me voy a animar. Entonces, sacas a pasear a tu ilusión y con miedo y todo lo haces y estableces la diferencia entre lo que era el pasado tuyo con esa opinión y la respuesta que puedas tener en el presente. Y entonces vas cambiando tu línea temporal, tu manera de estar en el tiempo, ¿no? Vivir la diferencia entre lo que es el pasado y el presente con respecto a este tipo de actitudes, ¿no? O de formas de estar. Y salir de tu zona de confort y estar en tu zona de coraje, que lo llaman, ¿no? Exactamente. Animarte, arriesgarte, asumir el riesgo, ¿no? Esto es algo que también forma parte de la acción motivadora, ¿no? Asumo el riesgo, y si me equivoco, ¿qué puede pasar? Pues nada, pero por lo menos lo hago, ¿no? Por lo menos lo hago. Claro. Otro tip, conectar con el interior. Conectar con el interior de uno, qué es lo que siento, qué es lo que pienso, en presente. ¿Esto qué quiere decir? Pues ser consciente del instante presente tal y como es, sin juzgar, sin una expectativa muy grande, sino me atrevo a mirar hacia adentro para ser consciente de qué es lo que me está pasando dentro, ¿no? Porque la víctima tiene una característica, es que vive en el pasado. La víctima no vive en el presente, la víctima siempre vive en el pasado. Entonces, para poder anclarnos en el presente, el trabajo con el espejo es muy importante. Entonces uno puede meditar delante del espejo con ojos abiertos y mirándose, sin ninguna expectativa, sin querer llegar a ningún lugar. Hay muchísima gente que tiene mucha dificultad para pararse enfrente del espejo, para detenerse enfrente del espejo y mirarse, nada más que mirarse. Establecer contacto visual y mirarme en el espejo, mirar las arrugas de mi frente, cómo me nace el pelo, la forma de mis orejas, simplemente realizar una observación, ¿no? Y eso va a conectar con mi interior, porque estoy mirando la imagen que yo proyecto. Entonces, mirarte sin expectativas. Esto que en un principio puede ser muy complicado, que despierte mucho dolor porque no te aceptas, porque no te gustas, porque no te asumes, con la práctica frecuente está comprobado a nivel científico por neuronas espejo que cuando una persona trabaja con el espejo su imagen, un ratito un día, otro ratito otro día, con el tiempo aparecen momentos de ternura, pueden aparecer momentos de cercanía, porque se produce una familiarización con la imagen. Y lo que antes te podía parecer horrible, a fuerza de mirarte, vas creando esos espacios, ¿no? Y darte cuenta de que al final, para vivir tu vida, a quien más necesitas es a ti mismo o a ti misma. Que necesitas al del espejo, que sin el del espejo o la del espejo no puedes vivir. Es que tu vida es tuya, ¿no? Entonces hay que hacerse cargo de esa imagen
que no es solo una imagen, ¿no? Trabajar con el espejo. Esto, ¿Cuánto tiempo al día? un ratito, evidentemente, hay muchas dificultades en esto, ¿eh? Hay gente que no se puede mirar al espejo más de un minuto, ¿eh? Y ya no te digo mirarte en el espejo como Dios te trajo al mundo, ¿no? En un espejo vertical y completo, o sea, ahí ya aparecen todos los demonios del laberinto del fauno y se abre la caja de Pandora, ¿no? Porque, claro, no me gusta esto, no me gusta lo otro, mis hombros, mi frente, mi nariz, el labio, el pecho, el culete, las piernas, o sea, como que nunca estamos a gusto del consumidor, ¿no? Nosotros mismos, con nosotros mismos, ¿no? Yo recomiendo mucho hacer nudismo. Me parece que hay un clic a los 5 minutos y el cuerpo deja de existir y hay algo mucho más potente, ¿no? En tomando el sol en la playa Sí. y estando con gente que no conoces, de todas las edades, con todas las constituciones y no... Sí. Ves en realidad cómo tu cuerpo no es tan importante, no tiene tanta importancia en ti mismo y en el otro, ¿no? Exacto, sí. Mira, yo tuve una experiencia que me apetece compartirla ahora. Antes de la pandemia, fui con mi pareja en una furgoneta que teníamos a Galicia. Y estuvimos recorriendo Galicia y tal. Y fuimos a una playa de Galicia que se llama la playa de Barra y tuvimos una experiencia inusual porque nunca habíamos vivido una experiencia como esa. Fue entrar en la playa, nosotros practicamos nudismo, mi pareja desde hace más tiempo, yo desde hace 11 años, ¿no? Más de una década. Y entramos en esa playa porque nos habían dicho que era nudista y mira, fue una emoción que íbamos caminando desnudos por la playa y no podíamos creer la belleza que se veía allí, porque toda la playa estaba llena de gente caminando por la orilla para un lado y para el otro, de todas las edades habidas y por haber, desde bebés con sus papitos y mamitas, hasta los hermanitos, hasta adolescentes, hasta gente mayor, que los veías arrugadinos como pasas, y que iba la mujer y el marido de la mano con un bastoncito en pelota picada caminando por la playa. Fue de las experiencias más bonitas que hemos vivido David y yo, ¿no? A nivel colectivo, ¿no? Y esto pues habla de la aceptación del propio cuerpo, porque de más está decir que todos los que estaban desnudos en la playa no tenían cuerpos esculturales ni con unas medidas, ¿sabes? O algunos sí, ¿qué más da? Pero digo que el prototipo que uno tiene dentro, ¿no? Como el modelo de belleza, tiene que ver más con la autenticidad, no tiene que ver con las medidas ni con cómo está detonificado un músculo, ¿no? Claro, porque veías esas parejitas mayores caminando y se te caía la baba, te morías de amor, ¿no? Entonces, bueno, fue muy bonito. Bueno, y después el último tip que doy es que si una persona se identifica a sí mismo con viviéndose desde este síndrome de indefensión adquirida, yo recomiendo al 100 por mil que inicie un proceso terapéutico. Ir a terapia, el poder tener un terapeuta, un psicólogo, alguien con quien puedas hablar de estos temas y empezar a darle luz a estas zonas ciegas, ¿no? Porque ya hemos hablado de los síntomas, ya hemos hablado de estas sensaciones que se sienten, esta forma de vivir desde una cárcel psicológica, ¿no? Y desde una cognición incorrecta también, porque vives más con respecto al pasado, ¿no? A los introyectos, a lo que han dicho de ti y tú al final te lo has terminado creyendo. Y puede ser que ya estén ausentes las personas que te lo dijeron, pero es tu mente la que te repite una y otra vez, ¿no? Eres un desastre, ¿qué vas a hacer con tu vida?
vaya tela, hay que ver, ya vendrás llorando, cosas de estas, ¿no? Cuando vivirnos desde nuestra esencia y en libertad absoluta, también eso incluye equivocarnos, ¿cómo no? Porque Ujú. al equivocarme aprendo, ¿no? No fracaso. Cuando me equivoco, aprendo. Mm. Claro, estoy en el modo acción. Sí, yo diría poco más que, bueno, como esta es una frase que lo repiten en Alcohólicos Anónimos y que se dice mucho en psicología, es eh, ser capaz de sobrellevar las cosas que puedes controlar, que no puedes controlar, perdón, tener la fuerza suficiente para cambiar las que sí puedes y sobre todo la sabiduría para darte cuenta de cuáles sí, cuáles no, La diferencia, sí, la sí, sí. diferencia entre las Sí. dos. Y lo que hablábamos antes de que tú eres el actor principal, el guionista y el espectador de tu propia vida. Entonces, contemplar cómo te comportas es una parte importante, muy importante. Escribir aquellos avances, aunque sean mínimos, te va a dar un feedback a medio plazo muy, muy positivo. Y sobre Mm. todo ponerte en acción, pero no hace falta, si quieres ponerte fuerte los brazos, hacer 100 fondos hoy, sino a lo mejor Claro, te sirve con hacer uno. Y sí, hacer uno y uno y uno y uno cada día ya son 30 al mes. claro. Mm. Sí, Entonces, pero aunque por mucho que lo pensemos y que lo meditemos, si no te pones y no haces el fondo diario, no va a tener, no va a no hay tener ningún cambios, tipo no hay de. cambios, claro. Sí, me gusta mucho lo que has dicho, ¿no? De que la víctima vive en el pasado. Yo añadiría que el verdugo está en el futuro. El juicio está muy en el futuro. Si tú estás en el presente, ya es suficiente. Ya. Es que víctima y verdugo son las dos caras de una misma moneda. Entonces, mm, el que se siente víctima es verdugo de sí mismo también. Sí. Y Esto es como muy decíamos interesante. al principio, ¿no? Que es una cárcel psicológica, pero la puerta está abierta, no hay ningún candado. Exacto. Hace falta que te des cuenta para que te acerques a la puerta y te liberes tú mismo, ¿no? Esto que decía Araceli, es muy difícil sacar a una persona así de su mundo. Es que nadie tiene que sacar a otro de ese mundo. Quien tiene que sacarse de ese mundo es uno a sí mismo, ¿no? Lo que pasa es que a veces los niveles de conciencia son muy diversos y a veces necesitamos sufrir mucho para hartarnos de sufrir y luego iniciar otro camino, ¿no? Hemos venido aquí con una misión, ¿no? Y existimos desde tiempo sin principio y hacia tiempo sin final, que esta frase a mí me encanta. Entonces, si no es en esta vida, como yo creo en la reencarnación, pues lo mismo te toca asumir una conciencia más ampliada en la vida que venga, ¿no? O dentro de 4 o 5 vidas, yo qué sé, ¿no? Pero Araceli habla, lo que sí es verdad es que la vida se expresa en el instante presente. Y ahí es donde podemos decidir, ¿no? Araceli hablaba de su hijo, ¿no? Que el infierno que puede estar Ah, viviendo su hijo, yo le diría de soltar también, que hay que soltar muchas veces la carga de que cada persona tiene que vivir su propio proceso, ¿no? Es como si le dices a un niño de 5 años que tiene que saber multiplicar. Pues es que un niño de 5 años es muy difícil que sepa multiplicar. Entonces, ya, cada persona tiene su propio proceso y su propio tiempo. No ya. podemos acelerarlo por mucho que queramos o que pensemos que es mejor o No, que entonces
De hecho, el soltar esa carga y el soltar esa responsabilidad, muchas veces la otra persona también reacciona y dice, ostras, es que soy responsable de mis actos, no va a estar Claro, mi madre en este caso ya, acompañándome de la mano toda mi vida, ¿no? ya. Por eso, para los padres que nos preocupamos mucho por la vida de nuestros hijos, por su bienestar, por su equilibrio, por su armonía, por su alegría, eh, mm, estamos invitados a confiar en que la vida siempre sostiene. Y la vida por sí misma está sostenida desde el amor. Entonces, aprender a confiar es muy importante. Y sobre todo, volver a hacer esto de los tips, observar cuál es el origen de tus pensamientos. Si estás pensando en el límite del otro, no lo estás viendo en su total capacidad. Y el observador es muy importante a la hora de colapsar una realidad, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a mirar no con los ojos físicos, que nos van a dar una cognición incorrecta. Tenemos que aprender a mirar con los ojos del corazón. Esa sería mi propuesta, ¿no? Y lo digo por experiencia propia, ¿no? Sí, sí, Porque yo, sí. así fue como solucioné mi problema de querer que mis hijos fueran diferentes, ¿no? Y son perfectos como son, incluso con sus limitaciones, igual que yo, ¿no? Pero hasta que no descubrí eso y no solté, no se solucionó el problema, ¿no? Y el problema estaba en mí, claro. Mm. Claro. Y igual que globalizamos la indefensión aprendida como parte de nuestra vida, yo es que tengo indefensión aprendida, ¿no? Intentemos globalizar la sensación de control desde un aspecto mínimo de nuestra vida. Tampoco vamos a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Sino simplemente pues un poquito, un poquito, un poquito. Y esa Claro. sensación de control en ese poquito que puedas, que puede ser desde mirarte al espejo, que era lo que estábamos hablando, Sí. hasta meditar 5 minutos, darte un paseo todos los días 5 minutos, Exacto. tener una Pequeños nutrición actos, pequeños actos. y tenerlo por escrito. Insisto un poco en eso, porque Sí, siempre nuestra mente está en lo negativo, en lo que falta, en lo que no hay. Entonces, si identificas y lo escribes, hoy he andado 5 minutos, jueves 15 de junio, pues, y al día siguiente otros 5, y así tu mente va a verlo desde otro lugar, va a darse cuenta de que esta persona está apostando por su vida y por su bienestar. claro. A mí me gustaría recomendar 2 libros Ajá. que me sirvieron un montón y que creo que para lo que estamos hablando vienen muy a cuento, ¿no? Eh, Ajá. Uno es el arte de no amargarte la vida, el arte de no amargarse Ah, la vida, de Rafael Santandreu, que a mí es un autor que me gusta mucho y es un libro muy dinámico, muy, muy fácil de leer. Te llama a reírte cuando lo lees, porque él escribe de una manera así muy, muy, muy graciosa y él está habla muy bien. de la terribilitis, ¿no? De lo que hablábamos en la anterior charla, ¿no? De la terribilitis. Sí, sí. Ese es uno. Y después, bueno, un clásico del desarrollo y el bienestar personal de toda la vida, de alguien que ya ha trascendido, pero que sigue vivo a través de su obra y de todo lo que ha hecho por la humanidad, que eso es Tus zonas erróneas de Wayne Dyer, Ah, sí, 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 sí. que es un clásico, clásico, ¿no? Como, incluso también, que este no lo había apuntado, pero El poder de la hora de Eckhart Tolle, yo creo que es una invitación a vivir de verdad, ¿no? Entonces, ese también lo recomiendo, porque para mí es como un cuaderno de bitácora, ¿no? Yo casi todos los días es uno de los libros que tengo siempre a mano,
está subrayado por todos lados, lo he estudiado de arriba abajo, me lo he leído varias veces, muchas veces, y lo sigo teniendo como material de consulta diario. El poder de la hora de Eckhart Tolle también. Yo diría El sorprendedor, que habla de, bueno, es Sergio Fernández, que es un autor español, y habla un poco también del bienestar económico, ¿no? De la sensación de que muchas veces pensamos que al nuestro padre ha estudiado esto, nosotros tenemos que estudiar esto, nuestro padre ha sido de un nivel social, nosotros vamos a seguir en ese nivel social, en fin, ese tipo de creencias. Y también trabaja mucho a nivel mental, El sorprendedor. Y me viene ahora una película que no sé si has visto, que se llama Wonder, Sí. que sale Julia Roberts. Entonces, pues es una película para niños y adolescentes, pero también la recomiendo a cualquier adulto, y habla de un chico que tiene una enfermedad de nacimiento, una enfermedad, una discapacidad, y pues como él se reinventa, ¿no? Lo que estábamos hablando, y al final pues consigue ese bienestar y esa sensación de no sentirse inferior, de no tener esa indefensión aprendida, sino de buscar el lado positivo de lo que él, en lo que él es bueno, y sentirse bien, ¿no? Sentirse con un autoconcepto y una autoestima muy positiva. Exactamente, sí. Ahora que estabas hablando de eso, me vino a la cabeza Irene Villa, que fue una víctima de los atentados de ETA hace mucho tiempo y que ya tiene libros escritos, ¿no? Saber que se puede y tal, y que se ha reinventado a sí misma, a pesar de haber sufrido amputación de piernas y una mano y tal. Ella cuenta que la gran mentora y la gran impulsadora de su estado vital y de cómo comprende ella la vida fue su madre, porque como también su madre había sido atentada y tal, su madre estando en el hospital, siendo ella pequeña, que fue cuando sufrió el atentado, le dijo: tenemos dos opciones, Irene, vivir en el odio por lo que nos han hecho, o vivir desde la vida misma. Y nosotros esto lo vamos a tener que superar porque estamos vivas. Así que vamos a vivir desde el amor a la vida y desde disfrutar. Y claro, a pesar de haber tenido una experiencia súper transformadora a nivel negativo, ella transformó su vida porque su madre le enseñó a agradecer y a ver siempre lo que era posible y no lo que se había perdido, ¿no? Esto a mí me parece de una luz increíble, ¿no? Y me quedo recomendando también los libros de Irene Villa, porque creo que es un canto a la vida esta mujer, ¿no? Yo creo que todos tenemos un héroe, una heroína dentro, aunque hemos vivido experiencias potentes y tenemos que sacarlo más, ¿no? Estar orgullosos y orgullosas de cómo hemos superado momentos difíciles de nuestra vida, y que nos sirva ese recuerdo para momentos en los que nos sintamos de bajón, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Bendecir, bendecir, agradecer y no pensar la vida, vivirla. Eso es. Sí. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Siempre decimos que lo vamos a hacer corto y al final tardamos más todavía. Pero no, ha estado como siempre maravilloso. Estamos muy agradecidos de toda la gente que lo ve y que lo ve en presente y en diferido, y cualquier comentario, cualquier opinión, pues bienvenida es. Bueno, Rita, pues te quiero mucho. Bueno, hasta el jueves. Gracias por el tema de hoy. Un besito. Adiós. Te quiero mucho. Gracias a todos. Chao. Que estén bien.